voy a tirar uno del viejazo. No ajuste su televisor, esto no es Popu TV. Estoy suplantándole al querido Ale Rojas, que está con influenza. Y la influenza de Ale tiene mucho que ver con esta edición del Mito y la Historia. ¿Cómo le va? ¿Qué tebetazo estoy sintiendo? Chamorrison, Fabián Chamorro, ¿cómo te va? Hola, José. Vos sabés que yo empecé la tele contigo, José. ¿Verdad? O sea, y ahora vamos. Ahora estamos en eso. Estamos en eso. Estamos en por eso. favor, gente, si puede pagar algo. Sí, por favor. Para vernos. Vamos a ponerle así el monedero, la tita. Sí, ayúdenos, por favor. Hola, Checapé, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José? ¿Cómo andamos? Bien, Un placer papá. estar acá contigo. ¿Qué tal, Fabián? Tranquilo, papi. Tranquilo. ¿Qué tal te trató el calor? ¿Qué tal llegaste después ¿Cero Cora? del especial? A todos nos golpeó, pero al parecer a Ale Rojas le noqueó. A Ale Rojas, ¿qué pliqui Ale Rojas? Ale Rojas, pero Una influenza semana, tuvo. sí, una semana. Una Sí, semana. una semana. La agarró Cosa. fuerte, Gerard. La agarró fuerte. Remedio casero vamos a tener que ver ahí para Allá, subir la defensa. Pojañaná o algo así. Pojañaná, algo. Y Chamorrison y Domingo, influenza. Tiene mucho que ver con este episodio porque vamos a hablar de las, podemos decir, epidemias que nos tocó acá. Epidemias y pandemias. Y Vamos a hablar muy bien. pandemias. Vamos a hablar de ambas Hace poco cosas. encima pasó lo del COVID que nos sacudió a toditos. Y mira, les cuento algo. Hace 6 años, un 10 de marzo del 2020, ¿ustedes se acuerdan? El gobierno decretaba, nunca me voy a olvidar cuando estaba ahí, Mazzoleni tocó madera con Marito, tocó madera y todos ellos dando la conferencia y decretando el cierre de, bueno, aparte de escuela, que todo, absolutamente todo. Que era todo. una semana, me acuerdo, el primer decreto. Primero era una semana para armar el sistema de salud. Bueno. No terminó más. Creo que No, terminó mal el tema. ¿Vos sabés que nosotros realmente comenzamos? ¿Qué pasó acá? Que Sí. fue el programa que hicimos con José, empezamos por la pandemia. Por la pandemia empezamos a grabar en diciembre del 2020. Pueden ver los programas en Eso fue- YouTube. yo Sí. pensé que qué pasó acá era antes de la pandemia. No, No, empezó fue- durante la pandemia. Fue durante la pandemia. Sí, por eso tuvimos que suspender, volvíamos, no íbamos, así estábamos. Bueno, ¿qué se pedía en ese 2020? Si es que no te acordás o no te querés acordar, que la gente no se aglomere en eventos, porque la pandemia en ese entonces lo llamábamos coronavirus. El COVID-19 había llegado al Paraguay, histeria colectiva, pero no fue solamente en esa época, a lo largo de la historia de Paraguay. A Paraguay justamente le afectaron varias epidemias. Una de las que yo me acuerdo cuando era mitaí, el cólera. El cólera, bueno, que ya de hace 1991, siglos. 1991. Pero afectó también. Sí. Eso también queremos saber. El cólera afectó al ejército paraguayo durante la guerra de la Triple Alianza, durante la posguerra. Después también la fiebre amarilla tuvimos también, ¿te acuerdas? En el 2007. Sí, Que también. la gente se desesperó por las vacunas en el 2007. La gente tiene miedo a las Que vacunas. muchas pandemias ya pasamos ya legalmente. Epidemias, esas son epidemias. Epidemias. Epidemias, Sí, y la pandemia es a nivel global. global. Pandemia es cuando es todo el mundo. Todo el mundo. Y acá tuvimos epidemia, cólera, fiebre amarilla, otras enfermedades que circularon y que Dengue. todavía el dengue será. Eso es, luego parece tipo fecha patria que viene sí o sí nomás luego. Bueno, y otras pandemias que siguen, epidemias que siguen activas son la gripe española, pero sigue. No, esa fue la primera pandemia. La primera pandemia. tan grande que fue el Sí. siglo pasado ya. Bueno, y como estaba hablando, el dengue y otro que también hasta hoy lastimosamente sigue siendo un tabú es el VIH. VIH. Hoy, Vamos a hablar también. Hoy vamos a hablar de todo eso. Hoy en el mito y la historia, las epidemias y pandemias que afectaron al Paraguay. Ya está, arrancamos. Bueno, ahora, ¿se acuerdan justamente que ¿vos te acordás qué hiciste al cerrarse todo por el COVID-19? En ese entonces era coronavirus. Coronavirus. Yo estaba dando una charla en Concepción Mm. y prácticamente salí y al otro día se cerró todo. Vine en el último colectivo de Concepción a la mañana. Hija de mí. Llegué y a la mañana se decretó que se cerraba Sí. todo. Me fui a dar una charla, me acuerdo, sobre la guerra del Chaco. Me fui a compartir con los concepcioneros. Habían llegado las noticias del tema del coronavirus. Hasta tomamos un poquito en joda. Mm. Y al otro día
Al otro día Pasó. se cierra, literal se apaga Sí, el mundo. se apaga. Domingo, Yo vos, tenía 18 años en ese momento. futbolista. 18 Futbolista, años, estaba 18 años. entrenando, empecé en el Quelito, 3 partidos jugamos, empezamos el campeonato, después se suspendió todo, se cerró todo. Y empezamos ahí, nos quedábamos en casa, increíble, nos desesperamos todos. A mí, por ejemplo, personalmente me agarró mal porque yo, bueno, era tanto de quedarme en casa. Claro. Y a mí me costó mucho, y encima con todo lo que yo tenía ya proyectado para el año, Sí. yo venía trabajando hacia full y me bajoneó totalmente. Yo particularmente me acuerdo, estábamos viendo la conferencia, ¿verdad? ¿Te acuerdas? me Euclides. Euclides era ministro del Interior. Sí, Mazzoleni de Salud, Marito y creo que estaba Arnoldo Vins. Sí. Y estaban diciendo que se cerraba todo y al toque ya nos llaman del canal porque nosotros debíamos obtener un permiso especial para transitar porque los programas debían seguir como estábamos en medio de comunicación. Creo que vos hacías algo de cocina cuando Cocina, estábamos en mucho gusto y ahí nos fuimos para armar todo el calendario para hacer todas las grabaciones y me acuerdo lo primero que hace mi hija Sol al ver todo eso y al ver toda la sobrecarga de información comienza a llorar porque antes pues era el tema era va a tener COVID, se va a morir. Sí. Ese era, Sí. antes era, nosotros pensamos allá por marzo, abril, Al era principio es COVID que y te morí. mucha Te gente agarraba y ya, murió. chau, no, ese ya Claro. no sale más. Yo Eso- recuerdo la mortalidad en Ecuador, en Italia fue muy grande al principio. Sí, y a nosotros nos tocó un año después, más o menos. Bueno, entonces eso era lo que ocurrió en ese 2020. ¿Se aprendió algo, Chamorrison? No sé. Se mejoró la capacidad hospitalaria, eso sí. Sobre todo la capacidad que tiene que ver con personas con cuadros graves de respiratorios. Porque se ampliaron las camas, la cantidad de profesionales. Eso sí, pero difícil que aprenda el ser humano. Sí. Probablemente cuando haya otra pandemia, espero que no nos agarre más nosotros, Ajá. va a ocurrir lo mismo. O sea, va a costar mucho. Totalmente. Va a costar mucho. Ahora, yendo al tema cólera. Ese cólera era en el 91, me acuerdo yo cuando era criatura. Pero cuando hicimos ¿Qué pasó acá con Fabián? Me acuerdo de la retirada de la laguna de los brasileros. ¿Te acuerdas que nos fuimos? Que Ujú, eran los que murieron. coléricos, que muchos soldados brasileros murieron de cólera. Supuestamente, según dicen, es que al mariscal luego le llegó a agarrar el cólera también y que él supuestamente tuvo un enfermero que era así su de confianza y que le dijo que no tome más agua así que no sea hervido y demás, supuestamente. Y que una vez él desesperado con sed iba a tomar y su enfermero agarró y le manoteó y le derramó todo el agua. ¿En serio? Increíble fue, sí. Sí. Y raro es que le hayan perdonado la ¿Fue vida. así? Sí, así fue. Bueno, el primero no se sabe si López tuvo cólera o tuvo disentería, porque era un periodo en el cual había mucha disentería. La disentería también es una afección que te produce diarrea dolorosa, con sangre. Entonces, y también había cólera. El cólera llegó primero a los campamentos aliados y causó una mortandad tan grande como la propia guerra. Cuando se estaban curando los aliados, se va al campamento paraguayo y también se expande, porque el campamento paraguayo ocasiona cientos de bajas. Por eso es que no se sabe si López realmente tuvo una disentería o cólera, pero es cierto lo que dice Domingo. La única forma en aquella época de tratar la enfermedad era hirviendo el agua. Él iba a tomar lo que se llama agua cruda. ¿Qué es agua cruda? Agua que se sacó del arroyo, que probablemente Sí. se usaba para lavar las manos. Y ante la desesperación fue a tomar. No, era su enfermero, era su médico. Se llamaba Cirilo Solalinde. Cirilo Solalinde llegó con él hasta Cerro Corá y fue el presidente de la asamblea que crea el Centro Democrático, hoy llamado como Partido Liberal. O sea, Él murió. continuó, sí, sobrevivió a la guerra. Sobrevivió a la guerra y después tuvo preponderancia en la posguerra. Político, fue uno de los redactores de la Constitución Nacional del año 1870. Se llama Cirilo Solalinde, fue un médico formado durante la guerra. Él es Álvaro Mariscal y desde ese momento, de 1867, nunca más se separó el Mariscal. Dice Qué que loco. en ese momento, López justamente pensó, a este le voy a fusilar, pero él le acababa de salvar la vida, reconoció eso y hizo que lo acompañe hasta el final de la guerra. Y siglo después, ¿verdad? 120 años después.
el cólera llega a América Latina en el 91. Yo me acuerdo, veíamos en Perú, Ecuador, estragos totales. Perú. Acá no llegó la epidemia del cólera. ¿Por qué? Porque el ministerio activó protocolo. Solamente Uruguay y Paraguay no tuvieron casos en Sudamérica en aquel año. Fue fines de 1990, principios del año Sí. 1991. 300.000 peruanos llegaron a tener cólera, de los cuales murieron 3.000. Pero el cólera afectó a 900.000 personas en toda Sudamérica, como te digo, menos Paraguay y Uruguay, donde se pudo evitar la propagación. O sea, se pudo evitar que el cólera tiene que ver justamente también con el agua Sí. maltratada, con los alimentos también que no son tratados adecuadamente en cuanto a la limpieza. Y yo recuerdo, vos estabas en el colegio, En la escuela, yo también en la escuela, yo recuerdo que nos obligaban a poner una gotita, no me acuerdo si de lavandina o de cloro. Lavandina, sí. Era en cada litro Sí. una gotita Sí. para tomar el agua. Sí. Ah, ¿en serio? Claro. O si no, Y también hervir el agua. O hervir. Hervir el Tenía agua. Y resultó, porque Paraguay Yo no hervir tuvo lo que caso. escuché, tuvo. nunca, vos sabés que yo nunca escuché eso de la lavandina. Sí. Sí, le puso una gotita y una dejar gotita. reposar una hora. Y nos hacían cantar a todos el cólera. Sí. El cólera es mejor prevenir que Había curar. una música cierto, o sea, ya la es muy viejo. Sí, Qué ahora bueno. recuerdo Sí. que había una música, es cierto, había una Y música. otro, ¿te acordás, Chan Morrison? Otra cosa que para evitar que te agarre el cólera decían que no tenías que tener la boca abierta mucho tiempo. ¿Vos te acordás de eso? Sí. No tenés que Porque tener así. la ignorancia, Sí. el tema de que se podía propagar por el aire, eso, pero no se podía propagar por el aire. Pero bueno, es también lo que causa este tipo de epidemias donde el miedo hace que uno crea muchas cosas. Qué loco. Y bueno, qué Es pico. que se estaba muriendo gente en Perú, o sea, y veía en aquella época gente, sobre todo los más jóvenes que nos ven, anteriormente, hablo de la década del 90, todos veían el noticiero. O sea, vos estabas obligado, no Sí. había otro. Nosotros No teníamos había dos otra. canales. Y a la hora del almuerzo o de la cena, vos te sentabas con la familia. Y no, es que vos permiso no quiero ver, ¿no? Ahí era el régimen militar. No, ¿verdad? ahí era, Y te dale. quedabas y entonces te Sí. enterabas. Y había una psicosis por la cantidad de muertos, sobre todo en Perú. Bueno, pero sin ir más lejos, hace 6 años queríamos cerrar el aeropuerto y queríamos sacrificarle en la plaza pública al pobre tipo que fue el primer infectado Sí, del como si fuera coronavirus. que era su culpa. Que era Ah. su culpa, ¿te acuerdas? Pero la Sí. histeria colectiva. Sí, sí. Y todo el mundo comprando en el súper papel higiénico, Sí. no sé por qué. Pero bueno, cosas de la pandemia. Ojalá ya no nos toque a Ojalá nosotros que ni ya a, no. a nuestros nietos. Ojalá. Bueno, acá tenemos el segmento Pepe Chugón Pregunta. Porque ahora los pollos, uy, mirá lo que es. Ahí está. Capelgo de superhéroe. Papá, No es de su capa. ahí está. Ahí No, está mira. nuestro superhéroe. Ya. Papá, en el auto de Invicta Racing ya está Pepe Chugón. ¿Qué te pasa, Baila de por donde sea. ¿Qué vamos a preguntarle? Vamos a preguntarle lo siguiente. Después de la guerra, ¿verdad? Estamos hablando de la guerra de la Triple Alianza. ¿La fiebre amarilla nos afectó también así como parte del cólera, como todo? ¿O no? ¿Qué dice el mito? Según el mito, esa enfermedad vino con los prisioneros brasileños. Supuestamente ellos trajeron esa enfermedad a Paraguay con el tema de la guerra y demás, y con eso llegó lo de esa enfermedad a nosotros y nos afectó mal también, supuestamente. Vos sabés que realmente no sabemos. Tengo que decirlo. O sea, no tenemos una conclusión definitiva de cómo llega. La fiebre amarilla se transmite como el dengue. Sí, con el un Aedes mosquito. aegypti. Con el Aedes aegypti. Comienza la epidemia que después se propagó por toda la región, por todo el Río de la Plata, en Paraguay. Se sabe eso. Los soldados argentinos abandonan Asunción. Se pelearon con sus aliados brasileños y se van y se instalan en Villa Occidental, hoy llamado Villa Ayes. Y cuando se van por barco al sur, comienzan a propagar la enfermedad a Corrientes, Rosario, Santa Fe. Qué loco, Y ¿verdad? en
En Corrientes hubo una mortandad impresionante. Según los datos me parece medio exagerados, pero habla de que el 10% de la población fue afectada. Gran siete. Causó cientos de muertos. También en Paraguay. Vamos a ver un poco las fotos, Nico, por favor. O José. El que aparece en el medio, parado, es José Roque Pérez. Esto es una pintura de Juan Manuel Blanes. José Roque Pérez es el diplomático argentino más importante que enviaron, por supuesto, desde Argentina para tratar la cuestión política en Paraguay. Se encontró con José María da Silva Paraño, que era brasileño. Entre ellos dos negociaron cómo iba a ser el gobierno paraguayo de posguerra. Sí. Él vuelve rápidamente a Buenos Aires cuando se entera que había llegado la epidemia a Buenos Aires. Él está viendo ahí una mujer que el niño está mamando. Pobrecito. Se te acerca a la mamá que muere de fiebre amarilla. Significa que el niño también capaz ya está infectado. Él muere. Roque Pérez también muere en la epidemia. Él termina muriendo. Y hay un parque que no estoy recordando, creo que es Alezama, en Buenos Aires, donde hay un monumento muy grande, donde está este cuadro y donde se recuerda a los personajes importantes de aquella época que murieron durante la epidemia de fiebre amarilla. O sea, ¿quién pintó ese cuadro, Fabio? Juan Manuel Blanes es un uruguayo. ¿Qué quiere decir? La epidemia empieza, no se sabe, probablemente haya sido, como dice Domingo, por brasileños. Porque es una enfermedad tropical. Sí. Se cree que trajeron de allá. Y después se propaga desde Paraguay a Argentina, y en Argentina donde causa realmente estragos. Pero acá también mató gente muy importante. A ver la siguiente foto. Ahí está. Le mató a nuestro vicepresidente en actividad. Se llamaba ¿quién es? Cayo Miltos. Era Cayo vicepresidente. Fue el primer presidente constitucional de Paraguay. Jovencito, parece. Claro, creo que tenía 26, 27 años. Imagínate. Era un hombre brillante. Se recibió de abogado en Francia. O sea, venía a hacerle un favor enorme a un Paraguay que necesitaba intelectuales, y muere en la epidemia de fiebre amarilla. Muere, y ¿qué hace el presidente? Huye a Asunción. Se va a Asunción. Silvio Antonio Rivera dice, no, murió mi vicepresidente y yo me rajo. Yo no quiero ser el próximo. No quiero ser el próximo. Se va. Muere Rufino Taboada, que cuando él había sido brevemente ministro del Interior, es el hermano del fundador del Centro Democrático, Antonio Taboada. Que era muy popular en aquella época. Ellos dos son los políticos más importantes que terminan muriendo. Y siguiente foto. Le hizo justicia a su nombre, Cayo. Cayó. No, qué mal. Sí. Bueno, esta es la foto del hijo mayor de Francisco Solano López. Mayor que Panchito. Hay que recordar que López tuvo relación con diferentes mujeres. Se llamaba Emiliano López Pessoa. Esta es una historia muy triste. Él estaba en Estados Unidos durante la guerra. O sea, su papá le había enviado a Europa para estudiar cuando ocurrió la guerra. Él estaba fuera del país. Como López había muerto, él se entera que su mamá sobrevivió. Después de 8 meses se entera que su mamá sobrevivió. Y viene a buscarle. Y cuando viene a buscarle, le agarra la epidemia. Contrae la enfermedad y muere. El hijo mayor del mariscal, que había perdido sus 2 hermanitos durante la guerra, porque sus hermanos mueren durante la guerra. Su hermanita murió de disentería justamente en la zona de Tobatí. Su hermanito murió asesinado por las tropas brasileñas en Cerro Corá. Y él termina muriendo cuando viene a buscarle a su madre. Así que triste historia. Este es el hijo varón mayor del mariscal. Este hijo ya había nacido en 1850. Panchito recién es el año 1855, que es el primero que nace con Manley. Lo que tiene en su mano derecha es tipo un bastón. No, es una galera. No, a la derecha. A la derecha la silla. Sí, la silla. La silla. La silla. Estos son silla, poses. sí, Esto no vos sabía, no te sacabas en tu casa. Vos te ibas a un estudio para sacarte esta. Porque antes, no, es que era clic, ya está, sino que dice que tenía que quedarte así como 20 minutos en la misma posición para que se vaya grabando en el negativo. Hasta que se quedaba una imagen. Por eso tenían que apoyarse por algo. Imagínate 20 minutos atrás, sí. O sea, la fiebre amarilla causó estragos en Paraguay, sobre todo con gente que fue importante en esa época. Tenemos que decir, la penúltima pandemia.
un año antes del COVID-19. Bueno, en realidad 100 años antes del COVID-19, porque el primer caso de coronavirus fue en el 2019. Sí. La gripe española. Acá la pregunta es la siguiente, porque fue la última pandemia. ¿Es cierto que la gripe española llegó a Paraguay por correo? Y supuestamente los primeros que contrajeron esa enfermedad fueron esas personas que repartían así las tarjetas y eso. ¿Conoces esos mensajes? Sí, las por cartas. buzón? Las cartas. Todavía conocemos Y de telégrafo Chamorro y y eso. Sonesa en nuestra época. Supuestamente los primeros que contrajeron esa enfermedad fueron ellos. Por eso es que dicen que supuestamente llegó por correo. ¿Qué dice la historia? Está complicado también. O sea, ¿de dónde vienen las epidemias? Lo que tenemos más documentado es la peste bubónica, que fue en 1899, que viene por un barco que se llamaba justamente Centauro, que ya trae enfermo la peste bubónica. Pero la peste bubónica no es la peste negra La que le peste mató negra. a tanto en Europa. No, pero ese es en el siglo Claro, en la Edad en Media. el 1500. En la Edad Media. Pero también hubo una epidemia de peste bubónica en Paraguay en 1899, que fue la segunda epidemia grande de la posguerra. Primero fue justamente Sí. la de fiebre amarilla y la segunda la peste bubónica. Pero es la misma tipo de la peste Es negra. el mismo, es de las pulgas de la rata. Sí. Ya había traído, entonces ese es el único que tenemos bien documentado de dónde viene. ¿Cómo es lo que llega a esa enfermedad? Recién a partir de 1899 Paraguay, debido a ese evento, comienza a organizar su sanidad. Y ahí estuvo un personaje muy importante que fue Facundo Ifrán, que fue vicepresidente de la República y que terminó muriendo en un evento trágico en 1902. Bueno, la gripe española es muy, voy a usar el término, muy mbore. No tiene nada que ver con España. Sí. En España se hizo pública, los diarios comenzaron a hacer difusión y se le quedó... Ahí por eso le dije, tipo, porque se empezó en España, por así decirlo, o algo No, así. probablemente haya empezado en Estados En Unidos. Estados Unidos. Y de Estados Unidos, los soldados norteamericanos que van a la Primera Guerra Mundial, 1918 estaban todavía en la Primera Guerra Mundial, comienza el contagio y se contagian millones de soldados. Y hablan de una cantidad baja del 10 a 12%. O sea, 10 a 12% de los infectados terminaron muriendo. Estamos hablando de hasta ahora el episodio sanitario más grande, porque difícil consolidar los números. Estamos hablando de 20 a 40 millones de personas que murieron en todo el mundo. 20 a 40 millones en todo el mundo. Y en Paraguay, veamos la foto, por favor, la siguiente foto. A ver. Este es la tumba de Sixto Parini, un italiano que vino a Paraguay, médico él, estaba sirviendo en Asunción, se hizo muy amigo de un concepcionero de apellido Carísimo, Rosendo Carísimo, y le convenció para ir a Villa Concepción. Concepción pues era opulenta en 1900, a principios de 1900, porque Perdón. había mucha plata. ¿Qué Sí, quiere decir opulenta? que había plata. Chororo. Había plata, había mucho trabajo. Es más, los teatros, había teatro, por ejemplo, Sí. en Concepción, y acá no llegaban algunos teatros, loco, pasaban de largo de Buenos Aires y iban a Concepción, había mucha plata. Era tipo un Carmelitas. Eh. Enorme Concepción. ¿Quién En iba a mi- decir qué Concepción es lo que es ahora? En 1905 empieza otra epidemia de fiebre amarilla. Y él en su propia casa cuidaba a esos niños. Muchos niños murieron en esa epidemia. Lastimosamente, él se termina contagiando y muere también. Y esta tumba le hacen enfrente al lugar donde le enterraron a esos niños. Le pusieron así como una especie de homenaje. Hoy en día ya nadie se acuerda de esto, pero fue un héroe civil. ¿Dónde es esto? Esto en Concepción. Hasta ahora está- Concepción. hasta ahora está esa está esa tumba. Pero Y así bien enfrente cuidada o... está bien así, y está, como te digo, enfrente el lugar donde fueron enterrados los niños que él cuidó durante la epidemia de fiebre amarilla. Bueno, ahora sí vamos a la fiebre. A la Vamos fiebre. la foto. Toco madera, no. Ahí está. Este es un hospital paraguayo durante la epidemia de Española. la pandemia de gripe española. 2.000 paraguayos murieron en un país que no tenía 700.000 habitantes. Es mucho. De esos 2.000 paraguayos que murieron, solamente 500 recibieron asistencia médica. El resto ¡Qué murió en la loco! calle. En la calle. El paraguayo, hay que recordar que la mayoría de los paraguayos es descendiente de campesinos. Entonces, cuando vino la epidemia, la mayoría era del interior del país, volvió a su valle. Y el que no se quedó y aguantó acá, ¿cómo se
se dejó preparar la gripe española, todos se contagiaron. Crearon una propia Claro, la propia inmunidad. Claro, No hubo vacuna ni no nada. hubo vacuna. El- No sino existía. que- La primera vacuna contra gripe en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. O Era sea, vacuna, o sea, no había. ¿Y cómo va a terminar? Y vamos a tener todo, vamos a esperar que pase todo Es y el que- que sobrevive, sobrevive. Es que había médicos que durante la pandemia del COVID habían dicho esto, vamos a contagiarnos todos, vamos a ver si así Pobre que es la no enfermedad, quedamos. ¿verdad que? Pero bueno, por suerte vino las vacunas y todo eso. Pero siguiente, la otra foto. Este es un hospital. Cierre de espectáculos. Todo se cerró en Paraguay. Fue la primera suspensión de las procesiones, o sea, las festividades de Cacupé que comenzaban a tomar fuerza. ¿Qué son los espectáculos? Las fiestas patronales. Los muchachos tenían en cada barrio había 2 o 3 santos que se conmemoraba Sí. por mes. Era normal. Farrista, lo veo. Claro, farrista. Cines, todo se suspendió. Absolutamente todo. Qué Este es el loco. cierre de espectáculo que el Estado paraguayo decretó para evitar la propagación del mal en ¿Y la 1918. gente también se encerró o...? Se tuvo que encerrar. Se encerraron. Más que encerrar, se rajó. Salió de Asunción. Es lo que te digo, se fueron al interior. Es lo que hicieron, por ejemplo, la mayoría de las personas en lo del COVID también. Se fueron Sí. a Samber. Se fueron a Samber. Construyeron casa en Samber. Sí, esa onda. Bueno, y creo yo que tenemos esta pregunta de la última, digamos, epidemia y que sigue siendo hasta hoy día un tabú. Este segmento es de preservativos Prime, o como quieras llamarlo. Llamarlo Prime, llamarlo Prime, pero usalo, por favor. Cuando el placer es la prioridad, la seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una sensibilidad superior, adaptándose a cada encuentro para que interrumpa el momento. Con su amplia variedad de juguetes, geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime, nos gusta el sexo, lo cuidamos. Muy bien, y hay que seguir cuidándose, hay que usar para evitar justamente las enfermedades venéreas. Y acá está, el VIH, que después se transformaba en la enfermedad del SIDA. Se convirtió en una epidemia también acá en Paraguay y ya también en todo el mundo. ¿Cómo llega al Paraguay? Primero, el mito. Sí, supuestamente llegó en 1985 y que supuestamente el paciente cero fue un sobrecargo de avión alemán. Supuestamente fue un alemán el que trajo acá a Paraguay. Pero mi pregunta... Sobrecargo, Domingo. Ahí ya me mataste. Yo tengo que preguntar. Tipo tipo, azafato, mía. No, Era los que azafato. y los que trabajan en el avión, para mí Sí. que los que llevan las maletas y esa cura. Para no decir azafato, comisario de a bordo ahora se le llama. Bueno. Para pero- ser más chuchi. pero bueno, Yo creí sí. que eran los que llevan las maletas y eso. No, ¿cómo? Pero van a estar 20 Por eso horas. se le dice... No, es lo que llevan, Sí. que alzan todo en No, el no, avión. no. El sobrecargo es el que suele estar. Es parte de la tripulación que viajan Es un de un país a azafato, otro. entonces. Es un azafato. Comisario a bordo. Comisario a bordo, ok. Qué loco. Bueno, pero yo tengo entendido que esto se originó supuestamente en África, ¿verdad? Sí. ¿Es así? La historia. ¿La ahora. historia? Sí. Se cree que el huésped, que sería el Paciente el cero. animal, el animal, porque es un animal, el chimpancé, es de la década de 1940, ya comienza, por el consumo de la carne de ese animal. En el África Central se Sí. consume la carne del chimpancé. Entonces era pero bola hasta lo de ahora. la otra historia. No, pero espera, empieza con el consumo, no se convierte en una explosión de la noche a la mañana, después evidente, eso va mutando de diferentes formas, y en 1981 catalogan la enfermedad que ya encontraron en las 2 costas en Estados Unidos, encontraron en Nueva York y en California. Costa este y oeste. Costa este y oeste, y a partir de comienzan a catalogar lo que es el VIH. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana,
Que no es lo mismo que el SIDA. El SIDA ya es la etapa final Sí. del VIH. Es el VIH no tratado de alguna manera. Vas Que ya no empeorando. tenés defensa Cuando y ya te agarran claro, toda la te agarra enfermedad. todo, exactamente. Entonces, a partir del año 1981 empieza comienza a conocerse la enfermedad. Cuando la enfermedad golpea a la farándula, por decirlo de Sí. una manera, va tomando mayor dimensión. El primero que muere, después vamos a hablar un poquito más de él, que era muy importante en aquella época, era un actor muy famoso llamado Rod Hudson, norteamericano él, que termina diciendo que él tenía la enfermedad y que murió ese año. Y justamente coincide con el año que llega a Paraguay también. 1981, 1985 ya son 4 Qué años. loco. A Eh, comienzo de los 80 A entonces comienzos llega. de los 80 es que se conoce la enfermedad. Él hace público y comienza también una estigmatización Sí. porque se vinculaba con el sector de los drogadictos y de los homosexuales en principio. Hasta que en 1991 sale Magic Johnson, el basquetbolista norteamericano, y dice: yo tengo SIDA. Y Magic Y Johnson me- era así, muy lo más heterosexual. heterosexual. que existía. No podía haber esa, ¿cómo se llama? Esas porristas. Sí, la cheerleader no podía pasaba, haber. no pasaba una de largo. Entonces se termina enfermando, él termina comentando su enfermedad. 2 semanas después muere el gran Freddie Mercury. Estamos hablando de... No, hoy 91 cuenta, fue así. hoy cuenta Magic Johnson, Sí. y una semana después termina muriendo en el año 1991, y a partir de ahí es como que el mundo toma conciencia. Estaba- El mundo, pues, si no le pasa algo Sí. a alguien importante, no le Estaba, pasa. Exacto. Estaba en su prime el basquetbolista, pero no usó prime para, Ahí está, muy bien, brillante. para mantener su amigo. prime. Brillante, Para el brillante. clipeado perfecto. Y vos Bueno, sabés que porque es cierto, era cuando eso era la única forma de evitar la enfermedad. Y también, ojo, la enfermedad se transmitía también por transfusiones sanguíneas. sí. Que hizo que los controles hoy en día sean mucho más importantes. a la Y hora los de drogadictos era por el tema de la hacer jeringa. la jeringa, los drogadictos. Ah, el crack, sí, el porque- crack y la cocaína y la heroína. Compartían las jeringas, pues. Compartían las jeringas, Una entonces gotita, algo nomás ya. era por fluido. Y también la leche materna. Mm. La leche materna también iba transmitiendo la enfermedad. Entonces, a partir del año 1991 es que el mundo toma conciencia de la El SIDA enfermedad. no es cuando- que... Sí, te sí. interrumpí un rato. El SIDA no es que cuando nace un bebé, ponerle que de la madre que tiene luego esa enfermedad, tipo ya tiene ya también Sí, el bebé. pues, o- claro. Existe la Claro, probabilidad claro. que sí, pero hoy No, día era con la tecnología de los retrovirales y Hoy los de los tratamientos, retrovirales. existen más posibilidades que nazca sin el virus. Y justamente eso iba a decir, gracias a estos famosos que terminan muriendo avisando que tienen SIDA, es que la ciencia comienza a trabajar de una manera más importante con el tema de la epidemia. Y en el año 1996 se conoce el cóctel de antirretrovirales, retrovirales. que el cóctel que hace que se pueda que vos te quedes Parar. con el HIV, que no llega a SIDA, que es lo que tiene Magic Johnson, vive todavía. Es como que tenés la enfermedad, pero ya no podés contagiar. No, claro que puedes contagiar, ya no llega al estado más grave. Ah. Se quedó ahí Se estancado. queda ahí. Y antes era, en los 80, los 90, te contagiaba de VIH y ya era una condena a muerte que de acá a meses o a un año iba a tener encima. Eran una muerte fea, Sí. o de donde tu cuerpo se iba degenerando totalmente. Te vas se iba- enfermando, te Con destruye. todo, ¿no? Les recomiendo, creo que van a encontrar en YouTube, la película Filadelfia. Filadelfia con Tom Con Hanks. Tom Hanks, que tiene que ver con eso. Y en Paraguay se hace muy conocido. O sea, Paraguay es una aldea así comparamos con Estados Unidos. Mm. Pero aquí, por ejemplo, yo recuerdo una sociedad muy doble moralista como la nuestra cuando muere Carla. Carla Era fue un travesti, Carla. que era una travesti que consumía la clase alta paraguaya. Sí. Entonces, ahí comenzó también a afectar a una clase privilegiada de Paraguay. Ella termina falleciendo a consecuencia de esto. Y también
En Paraguay sí se llenó de todo tipo de mitos la cuestión de que te podías contagiar por beso, que solamente le agarraba homosexuales. Y Hasta una hamburguesería se cerró porque Sí. corrió el mito de que alguien infectado Infectó. con VIH tiró su sangre en el ketchup. Ay, Te juro. cuefete. y por eso te digo, Re mala Paraguay, persona, Wally. Paraguay es... Y Chamorrison, Paraguay hizo así como, qué sé yo, en Estados Unidos se hizo todas las campañas para prevenir o concienciar por el virus del SIDA. Acá se hicieron también campañas así. Es más, se crea en el año 1988-89 el programa de la lucha contra el SIDA, que le nombran a uno de los médicos más destacados en aquella época, el doctor Aguayo. Hoy creo que su hijo sigue con ese trabajo. Y Paraguay fue uno de los primeros países que no detuvo, por supuesto, pero que pudo controlar de alguna manera la epidemia gracias a... Se conoció mucho tiempo como la CIMED, no sé cómo se llama ahora. La CIMED, el creo- Instituto de Medicina Tropical. El Instituto de Medicina Tropical, donde se trata... Yo les cuento, la primera vez cuando yo iba a entrar a la facultad, somos viejos ya, José. Ya te Nosotros nos pedían el test de ELISA. digo. Sí, Y el test de ELISA es para determinar si tenés... Y me acuerdo que me fui con un miedo, no sé ni por qué tenía miedo. todos teníamos miedo Me cuando nos fui a la decimos- CIMED, solamente te pedían los datos, tus iniciales aparecían en el resultado para el nivel. Sí. Qué loco. Solamente tus iniciales y tu fecha de nacimiento, ni tu número de cédula aparecía. Y ahí te decía si era positivo y negativo. Y recuerdo que en aquella época nos solían, a los alumnos les pedían por favor que el 1 de diciembre lo hagan de manera voluntaria. Ujú. 1 de diciembre es el día se conmemora Se el Día conmemora. Internacional de la lucha contra el SIDA. Y me acuerdo que creo que me fui 5 o 6 años para ser parte de la campaña. Y el paraguayo tomó conciencia en aquella época, por lo menos, de la importancia de hacerse ese Qué estudio. difícil seguro fue para el Paraguay legalmente afrontar esa epidemia o epidemia. Sí, epidemia, ¿verdad? epidemia. Sí, Y por el porque tabú, sobre todo. Por el, Sí, por el tabú y el tabú. Por las dos sí, cosas. Sí, porque hasta ahora inclusive hay gente que sabe que alguien tiene y sale corriendo y eso Sí. es la persona. Ahora que ya se puede controlar. Ahora, eso. y bueno, así que ya saben los perros, usen Prime. Y ya sabes, amiga, tené también vos siempre en tu cartera y siempre que use el preservativo, que use Siempre, Prime. siempre Sí o sí. Prime. No hay tu tía, no hay. Y si tenés alguna duda, algún síntoma, alguna gripe que no se te cura, anda a hacerte el test de ELISA, es gratuito. En serio, es Sí. gratuito y vas a tener el resultado en una horita, así que... Cuídate y cuidar a los demás. Y hoy en día Totalmente. ya no te morís como en No, ya, Hoy en ya día está. ahí la ciencia avanzó bastante. Creo que inclusive ya están experimentando con algunas vacunas, así que Ujú. cuidémonos con Prime. ¿Cuántos minutos nos quedan, Chelita? Así porque tenemos todavía más cosas. Vos me decís y ahora tenemos el no invitado favorito del Paraguay. ¿Cómo le gusta esta temperatura, este clima subtropical a la maldita epidemia del dengue, será? Sí. Dengue es gran flauta, así que hablemos del dengue. El dengue todos los veranos nos afecta. Llega noviembre, diciembre, ya sabemos que va a venir algunas veces más, otras veces menos, otras veces viene con invitados como chikungunya, como zika, como esto. Desastre. Ya es endémico. Explícale un poco a la gente qué significa el que es endémico, Chamorrison. Acá está. Mira, porque ¿cuántas epidemias de dengue ya tuvimos? Primero, 4 por ahí. el mito. ¿Cuántas ya 4 por tuvimos? ahí, 4 por ahí creo que tenemos, porque primero tenemos el dengue normal, después tenemos el Zika, el chikungunya, y después el... No, la los pita. serotipos 1, 2, Pero 3, 4, hay que te muchísimos sangra los ahí. ojos, que te sangra Sí. la nariz, que te... Hay uno que supuestamente te hace vomitar sangre y Sí. eso. El es dengue algo hemorrágico. Sí, el dengue hemorrágico. ¿Y el mito desde cuándo dice que está acá en Paraguay? Y yo creo que está realmente desde el 2011, 12 por ahí ya. Porque hace muchísimo ya que existía lo del tema del dengue. Es joven y raro este era muchacho. para mí. Es joven este Vos muchacho. sabés que era raro para mí porque nosotros cuando estábamos en el Chaco José, Sí. atira la ñati uno yo pi. Sí. Y vos sabés que no nos hacía nada hasta que vinimos hacia acá y nos enteramos que te picaba un mosquito y te enfermaba, ¿entendés? Y yo, no, es que onda, piomba. Y se pegó la ñati una de la nembojazuta, ¿verdad? Y a mí me agarró
ahí me agarró, me picó un mosquito y vos sabés que yo vi un mosquito que Y ya me picó entraste en así, no, paranoia. acá en J. Augusto. Me picó así un mosquito y yo miré y dije, ¿será piocuá la dengue? Dije, y no maté para probar. Vos sabés que no maté. Brillante, No, José. espectacular. No, en serio, José. Agarré y me El picó. domingo. Se fue, se llenó el mosquito, se fue. O sea, Después es la misma empecé a cosa. contar los días. En serio, José, en serio que te digo. Se empecé a sacrificó contar. por la ciencia, Domingo. Viste que ¿eh? supuestamente 15 días, después de 15 días te saltan la... a nosotros nos enseñaron en la escuela que después de 15 días supuestamente saltan los síntomas. Suerte que no quisiste probar, qué sé yo, si el hierro caliente quema de verdad. ¿eh? No, pero en verano, porque yo quería saber, porque había pues mosquitos y mosquitos, no digo que todos son Sí, dengue. sí. Y después de 15 días por ahí me empezó a ir la fiebre esa. Y yo ahí dije, ¿dónde está? Emma, dije. Me empezó, y vos sabés que aluciné todo de la fiebre. Vine ahí a calle y mi ¿Pero mamá fue me trajo. dengue en serio? Sí, dengue era. En serio, José. Te juro, mi mamá me trajo. Yo, show, Tuviste dengue voluntario ese café. yo después que se me pasó, Dengue voluntario tuvo, en serio. después que me curé, le dije yo a mi mamá. Yo le dije a mi mamá, le dije, yo pensaba que no era, yo probé, le dije. Y había sido, en serio, yo conté así 15 días justito 15 días. Y me empecé así con la fiebre, yo dije, no puede ser que este sea, dije. Bien, vos. En serio. En nombre de la Me ciencia. nombre de hicieron, la ciencia, bañar, me amigo. hicieron bañar, viejo, 1 hora y media ahí en Calle para que se me baje la fiebre. No se bajaba, después me inyectaron. ¿Qué año fue ese? Ese fue en el 2016 por ahí. 2016. Ahora, Grande, y ya era la historia, ¿qué dice? ¿Desde qué año y cuánta epidemia es lo que ya tuvimos? Yo encontré, la primera noticia sobre dengue encontré en el año 1984 en Pilar. ¿En Pilar? En Pilar. ¿Qué año? 74. 84. Lo que pasa es que endémico, hoy en día ya es endémico. ¿Qué quiere decir? Que el mosquito ya vive aquí. Ya vive, encontró, ya está. ya tiene su hábitat aquí. Vino probablemente de la zona del Amazonas en algún momento y ya se quedó por aquí, definitivamente. Pero encontré en ese recorte y después que comienza con mucha fuerza es 99-2000 es la primera epidemia que se puede hablar de epidemia que por la cantidad de contagiados que hubo ese año, que el contagio fue muy grande. Y a partir de ahí se comenzaron a tomar medidas, sobre todo el tema de la utilización de repelentes, mosquiteros. Lo mismo que se hizo con la campaña del cólera se hizo, pero Sí, sin música. sin música. Sin música se hizo el dengue. Y ese sí es cíclico, viene cada cierto tiempo. En el 2009 también hubo Muy fuerte. una epidemia muy, muy importante. Creo que también se la declaró de epidemia en Paraguay. Pero sigue siendo la enfermedad rompehuesos. O sea, No, es el dolor terrible. que te causa No, una es locura, porque impresionante. te da, al terminar más o menos la enfermedad, te da lo de la fiebre y eso. Y te pica te todo. da el dolor No, del después hueso, te sí, pica y todo. empieza a picar todo. Sí, o se sea, empieza a picar todo. está- Así que, vos sabés que hoy en día sí, ya tenemos muchas formas de cuidarnos de las picaduras, pero en aquella época, la fiebre amarilla del siglo XIX, los muchachos usaban cada método. Algunos hasta cagada de animal se ponían. Famosa bosta y eso. Se ponían, en serio, ponían hojas con mucho olor o alguna especie de Palo santo de químico. Sí. Pero- Se ponían para evitar la picadura. Hasta ahora vos te vas por los caminos vecinales y está el tatatí, el tatatí. humo, Así para es. espantar los Hasta mosquitos. ahora. ¿Sabes Hasta ¿sabes cuál ahora, también sirve, cierto. José? Esa cáscara del huevo de donde se coloca Cierto. el huevo. Y ¿Conoces? El cartoncito. ¿Y sabes qué no sirve? Mirar a la Edes allí cuando te pica y calcular 15 días. Ese no O sea, funciona. café, que en No serio funciona. te digo. Y a mí me sorprendió, o sea, porque sí eran un poco. Tenemos, para cerrar esto, la historia detrás de la foto, Chamorrison. A ver un poco. Ahí está justamente Rod Hudson, que fue el primer, Hudson. o sea, la primera persona pública muy importante que termina. Era mega estrella de Hollywood. Mega estrella de Hollywood. Ahí está a la izquierda, el joven todavía y cómo ya le estaba dejando la enfermedad. La última foto es del año de su fallecimiento, que fue en el año 1985. Mito, yo ya lo aclaro que es mito. Es una de las versiones de cómo llegó la enfermedad a Paraguay. Él hacía grandes orgías, todos con hombres, por supuesto. Él era Sí, homosexual él era en homosexual. su mansión. Y un paraguayo llegó a participar de esas orgías. No voy a decir su apellido porque estigmatiza, en serio. Sí. Por eso es que prefiero. Esto está publicado en un periódico paraguayo del año 1995. Yo ahí lo leí.
se hace reportaje, él cuenta que se había contagiado de esa manera y que probablemente él haya sido el huésped, o sea, el primero que tuvo una enfermedad en Paraguay. Él Qué cuenta que le habían invitado a una de estas fiestas de Rod Hudson allá por a principios de la década de 1980, no estoy hablando de 1985 que ya llegó a la enfermedad, que él había participado en una de esas fiestas y varias de esas fiestas y que cuando regresó a Paraguay le habían detectado tuvieron que enviar, en aquella época todavía Paraguay no tenía la tecnología, tuvieron que enviar sus estudios a Argentina o a Brasil o a Colombia y que ahí le terminaron diciendo que tenía HIV. Así que es una de las versiones, ¿no?, que es de primera persona, pero como les digo, también puede ser, como dice Domingo, es muy difícil determinar quién es el que trae la enfermedad, pero por eso es que quería hablar último de Rod Hudson nuevamente, porque probablemente de una de sus fiestas haya llegado acá. Él también pasó por el estigma. Él hizo una especie de matrimonio fingido para la famosa pantalla. La pantalla en aquella época. Cuando termina separándose, la comunidad en Hollywood hablaba justamente de eso. Además, en esa época lo de la homosexualidad era tipo... Se veía mal todavía. Sí, Claro. muy estigmatizado. Y termina muriendo en el año 1985, unos años antes de que aparezcan Magic Johnson y Freddie Mercury, para también con el tema de la enfermedad. La moraleja al final de todo esto, que los mitos siempre van a estar presentes, porque la última pandemia, muchos dicen que fue por una sopa de murciélago, otros dicen que fue por un laboratorio que estaba haciendo. Lo cierto y lo concreto es que dentro de 10 años por ahí vamos a ver qué camión nos chocó, ¿eh? No sé, José, pero yo lo que aprendí legalmente hoy es que la mayoría de las cosas traen los brasileros. ¿Qué puta será? Gracias, José. José, invita pues a nuestro programa y yo quiero... Sí, adelante, por favor, usted. No suelo hacer esto, pero justo me escribió ahora. ¿Cobrador? Osvaldo Silguero, no es cobrador, este no es cobrador. Dice, excelente el mito de la historia, son unos genios. Soy paraguayo y resido en Letojani, Italia. No me pierdo ningún capítulo. Así que, queridos Osvaldo, un abrazo grande a la distancia. Y también a los queridos hermanos argentinos que nos ven muchísimo, sobre todo en el litoral. Sí. Así que un saludo muy, muy grande a todos ellos. Ahora sí, invitarnos. Ahí está. Y se viene próximamente ¿Qué pasó acá? La Guerra del Chaco. Por fin vamos a terminar la Guerra del Chaco próximamente en nuestro canal de YouTube. Así que estén atentos y estén con el corazón abierto para hacer alguna que otra donación para poder terminar. Gracias, Café. Gracias a vos, Capé, legalmente por acompañarnos hoy. Por favor. Qué grande, Mandamos José, un abrazo a Ale Rojas. Pronta recuperación. Fuerza, Ale. Nos vemos. Esto fue el mito de la historia. Hasta la próxima.